el día de hoy vamos a desarrollar la responsabilidad civil de los hospitales. El objetivo de esta clase es demostrarles que la responsabilidad civil médica no debe circunscribirse solamente al profesional médico, sino a la organización hospitalaria, sino también a los administradores del hospital. Y en ese sentido, vamos a hacer un análisis desde un punto de vista de factores de atribución objetivos y no solamente desde el ángulo de la culpa y el dolo como suele hacerse el análisis. La primera pregunta que debemos hacernos es: ¿la responsabilidad civil médica, su naturaleza es contractual o extracontractual? Porque las consecuencias ya sabemos que a nivel de prescripción son fundamentales, mientras que si fuera el caso de ser extracontractual son 2 años, en materia contractual serían 10 años, ¿sí? Entonces no es poca cosa. Eso dependerá también, ¿no? De repente, si vas a internarte, obviamente, y si vas a una operación ya tienes un contrato, pero si es algo así eventual, Betsy nos dice: depende de si tienes un seguro médico o has contratado los servicios del nosocomio, ¿sí? Porque también Betsy indica: podría ser que Karim, saliendo de la universidad, ¿sí?, por saludar a Walter, la atropella un vehículo y viene un paramédico con el cual ella no tiene ningún contrato, Karim. Allí podría ser una relación contractual. Pues no. Sin embargo, hay una teoría que señala que la relación médico-paciente es una relación de confianza y además es una relación ética. Cuando yo me vuelvo médico, tengo la obligación de salvarle la vida y de auxiliarle, ¿sí?, independientemente exista un contrato entre usted y yo. Y entonces, si bien es cierto, el paramédico para salvar a Karim no tiene un contrato, sí tiene una obligación ética, ¿sí? Cuando hace el juramento hipocrático, de vas a salvar vidas y de primero no hacer daño, lo obliga a que la atienda como profesional de la medicina. Y entonces podríamos estar ante un contrato realidad, o sea, ante un contrato en los hechos. Yo siempre, como médico que vea a alguien que necesite de mi apoyo profesional, voy a intervenir. Y en ese instante se transformará esa circunstancia en una relación contractual. Más o menos como lo que ocurre en la relación empleador-trabajador. En estos casos, ¿acaso existe un contrato muchas veces de trabajo? No. O como lo que ocurre con muchos contratos que se basan en el uso y la costumbre en materia comercial. Y entonces podríamos convenir que cuando me atiende un paramédico en una emergencia producto de un accidente de tránsito, se entiende tácitamente mi consentimiento para que él me salve la vida y se establezca una especie de contrato de prestación de servicios médicos donde ambos somos partes contractuales, ¿sí? Esa sería la dinámica que yo estaría manejando, Karim. Entonces, para mí no cabe en el ámbito de la responsabilidad civil derivada de los servicios médicos una responsabilidad civil extracontractual, sino siempre será contractual.
partiendo del supuesto que el contrato de prestación de servicios médicos es un contrato realidad, o sea que se va a dar en los hechos, en el momento que el médico empieza a atenderte. ¿Sí? Es mi posición. Sin duda, debemos advertir, Walter Terrones, que los elementos de la responsabilidad civil tendrán que estar presentes. ¿Sí? De mi paso por Chiclayo, me traigo magníficos ejemplos de jueces y fiscales a los que también les estaba dando esta clase. Así que ustedes se van a sorprender con algunos ejemplos que me pusieron, pues. Vamos a verlos en un momento. El primer elemento de la responsabilidad civil que se cumpliría acá es evidentemente que haya una imputabilidad del personal médico como la organización hospitalaria. El segundo elemento sería el de la conducta ilícita. Esa conducta ilícita en este caso entraña que el médico no haya prestado sus servicios de acuerdo a las reglas establecidas para ese tratamiento o procedimiento médico. Pero también entraña que la organización hospitalaria no haya implementado mecanismos para prevenir daños a la salud. Pero también entraña, Karen, que la actividad de prestación de servicios médicos es una actividad altamente riesgosa. ¿Sí? Altamente riesgosa. Cuando yo meto las manos en el vientre de Walter para salvarlo, me lleno de sangre, ¿no es cierto? Y de repente puedo, luego de atender a Walter, atender a otro herido en el accidente de tránsito, y resulta que Walter tenía hepatitis B y contagio sin querer a Karim, porque al salvar a Walter me contaminé con su sangre y esas manos fueron a atender a Karim. Entonces es una actividad riesgosa por naturaleza, ¿sí? Cuyos resultados no están garantizados. Yo intenté salvarte, Walter, yo intenté salvarte, Karim, pero no puedo garantizar, ¿no?, ese resultado. Lo que puedo garantizar es que voy a utilizar lo más avanzado de la medicina, los protocolos, las guías, y voy a procurar un bienestar a tu salud, ¿sí? En ese sentido, la actividad médica también es una actividad no solo riesgosa, sino empresarial. ¿O es que no tenemos clínicas y hospitales que te cobran por el servicio? Y en ese sentido sería una actividad empresarial, y la actividad empresarial también por naturaleza reporta riesgos. Entonces, a mi entender, la actividad médica, al ser una actividad empresarial y al tener riesgos implícitos, debe circunscribirse la responsabilidad objetiva, ¿sí? Objetiva. Luego continúo y encuentro los factores de atribución que aplican a la responsabilidad civil médica. Podríamos decir, depende. Si estamos hablando del personal médico o del administrador del hospital, tendré que aplicar factores de atribución subjetivos. Llámese dolo o llámese culpa. Y si se trata de la organización hospitalaria, entonces me estaré circunscribiendo a factores de atribución objetivos como garantía o riesgo, ¿sí?
Vayamos por los primeros supuestos. Cuando yo, como cirujano, médico, ingreso al quirófano y no leo la historia clínica y no leo el diagnóstico y no hago un checklist de dónde voy a operar, a quién voy a operar y en qué parte del cuerpo voy a operar, evidentemente incurro en una negligencia, en una conducta omisiva que podría generar un daño a la salud. Claro que sí, claro que sí. Ese caso me parece muy claro, pero el que es más difícil es el dolo en la responsabilidad civil médica. Y ahí quiero reconocer la contribución que nuestros jueces y fiscales de la Lambayeque me han hecho con sus ejemplos magníficos. Primer caso. Resulta que una señorita ingresa al hospital y un amable serumista le dice: yo te atiendo, ¿sí? Échate aquí en la camilla, te voy a aplicar un sedante para atenderte. Y ella se deja aplicar el sedante y luego de eso no recuerda nada, pero el examen médico legal revela que ha sufrido un abuso sexual. Y entonces uno se pregunta: ¿qué tipo de responsabilidad civil médica habría acá? ¿O es que no habría responsabilidad civil médica? Y aquí tendremos que recordar que hay un tipo de responsabilidad civil que se llama la responsabilidad civil con ocasión de las funciones. Este serumista pudo aprovecharse de su estatus, de su condición, para poder realizar esta conducta ilícita. Si no hubiera sido serumista, no hubiera podido tener contacto con esa señorita, no hubiera podido llevarla a una habitación y menos aún le hubiera podido inyectar una droga que la deje en estado de infección. ¿Esto podrá ser considerado responsabilidad civil médica? Y la respuesta es que sí, porque se da en el ámbito de la organización hospitalaria, porque se da con ocasión de la prestación del servicio médico, ¿sí? Y porque aquí aplicaría el dolo, o sea, esa conducta de ocasionar voluntaria e intencionalmente un daño al otro, pero en el ámbito de un servicio médico, ¿sí? Hay un médico cirujano que hizo noticia también cuando a una vedette supuestamente iba a tratarla y lo que hacía era inocularle una droga para abusar de ella. ¿Recuerdan? Ese caso también podemos decir que es un caso de responsabilidad civil médica con ocasión de las funciones del médico, porque él no hubiera podido realizar esa conducta ilícita si es que no tuviera la condición de médico cirujano tratante de la señorita vedette. Y hay otros ejemplos. También está el caso de la serumista que en el ámbito de la organización hospitalaria confía en su jefe de prácticas y en los enfermeros que están allí, y producto de esa confianza ella acepta ingresar a una habitación donde están esos tres sujetos y ellos violentan su libertad sexual.
En este caso, ¿habría algún tipo de responsabilidad civil médica? Y aquí hay una zona oscura, porque en realidad ellos no están ejerciendo la medicina con relación a la cellulista. Habría un tipo de responsabilidad civil derivada de la relación laboral que existe. Otra vez, como ocasión de mis funciones de ser jefe de práctica y ellos enfermeros como compañero de trabajo, podría generar responsabilidad civil, pero no sería una responsabilidad civil médica, sino una responsabilidad civil derivada de una relación laboral. ¿Sí? Un daño producido como consecuencia de una relación laboral ejecutándose. Distinto es el caso, ahora vamos por su ejemplo, ¿verdad?, de aquella paciente que es atendida por este médico y estos dos enfermeros, y ellos hacen de alguna forma de su condición de médicos tratantes una ventaja para violentar su libertad sexual. Allí sí habría una responsabilidad civil médica, porque es con ocasión del tratamiento médico que se ocasiona el daño. En el otro caso no había una relación de tratamiento médico, sino había una relación laboral. Por eso es que en ese otro caso no habría una responsabilidad civil médica con ocasión de sus funciones, sino había una responsabilidad civil con ocasión de una relación laboral existente. Aquí podríamos aplicar aquella normatividad relacionada al acoso sexual, ¿recuerdan ustedes?, donde hay una responsabilidad objetiva del empleador y una responsabilidad subjetiva de aquellos compañeros de trabajo o el jefe que realiza esa conducta. En este caso consuma ese acoso, ¿no? Sigamos avanzando. Tenemos también que identificar que tiene que haber una relación de causalidad entre el tratamiento médico y el daño que se te ocasiona. ¿Sí? Si tú, yendo al baño, te caes en el hospital porque desobedeciste la prescripción médica de levantarte de la cama, ¿habría algún tipo de relación de causalidad entre el daño que te ha ocasionado y el tratamiento médico? No. Pero si tú, como producto del tratamiento médico, pierdes la pierna equivocada porque te la amputan por equivocación, hay una relación de causalidad entre el daño a la salud, el daño psicosomático que sufres y el tratamiento médico. Sí habría, ¿sí? Porque como producto de un tratamiento médico defectuoso, pierdo la pierna. Hernán, ¿le ibas a preguntar? Sí, en el ejemplo que usted dio sobre el caso de los 3 compañeros que invitaron a la señorita a pasar a un cuarto, ¿eso se realizó dentro del hospital o en otro lugar? Porque si hubiera sido en otro lugar, creo que no hubiera habido responsabilidad médica, porque está haciendo en otro lugar, no dentro del. Es excelente su pregunta, porque la condición de médico, si yo la ejerzo dentro del hospital, allí habría una responsabilidad civil médica. Sin embargo, si yo no alego que conozco medicina ni me identifico como tal, y afuera del hospital yo realizo una conducta ilícita, esa conducta será como la que cualquiera de nosotros podría haber realizado. ¿Sí? Aquí tendría que haber, otra vez, tiene que haber una relación de causalidad entre el tratamiento médico y el daño ocasionado. Si yo le digo a una señorita como médico, te voy a vacunar, y ella pone su bracito, y yo lo que le pongo es una droga para dejarla dormida, allí habría una relación de causalidad entre el daño que le ocasiono después de haberla drogado. Sí. Pero si yo
me sumo a un micro y con esa misma droga inoculo a una señorita y luego me la llevo cargada a mi casa, ¿habría una relación de causalidad entre el daño ocasionado y el tratamiento médico? No, eso lo puede hacer cualquiera que no sea médico. Entonces, habría que tener claridad sobre la relación de causalidad que tiene que haber entre el tratamiento médico y el daño que se me ocasiona. Como con ocasión del tratamiento médico pueden generarme un daño, pero también en ejecución del tratamiento médico directamente me pueden generar un daño. Ejemplo, el caso en el que una persona ha pagado los servicios de parto y el médico no sabe sacar apropiadamente a la criatura y le causa una parálisis. ¿Sí? Le causa una parálisis por sacarla inadecuadamente. Allí hay una relación directa entre el tratamiento médico, el servicio médico y el daño ocasionado. Directo. Ahí no hay convocación. ¿Sí? No hay convocación de las funciones. Bexi. Una consulta. He conocido y he escuchado varios casos de, por ejemplo, así de un parto que le ha sacado un médico. A veces los médicos sacan mal a los bebitos, ¿no? Entonces muchas veces causan un desgarro acá en sus hombros. Pero esto no se aprecia cuando el niño. Recién eso se está apreciando cuando una persona ya, o un niño ya tiene 10, 11, 12, 13, 14, ¿no? Y entonces ya ha pasado quizás el plazo de prescripción, si vemos desde el punto de vista que es contractual, entonces ya a los 10 años ya habían prescrito. Entonces, ahí cómo se podría imputar esta responsabilidad debido a que es una mala praxis del médico por su calidad. Es una excelente pregunta porque permite hablar de dos conceptos que debemos conocer. Existen daños presentes, esos que podemos ver inmediatamente cuando ocurre, pero existen también daños futuros. Esos daños futuros no van a ser de nuestro conocimiento hasta un tiempo después. Ese tiempo después pueden ser 20 años. Y entonces la doctrina dice, se empieza a contar el plazo de prescripción en el momento que yo tomo conocimiento de la existencia de ese daño. En el momento en que existe la tecnología para poder demostrar la relación de causalidad entre la actividad que ocasiona el daño y esta. Me parece razonable esa postura. Sin embargo, nuestra normatividad no establece esa regla. Pero vía interpretación, uno podría, sin desnaturalizar los plazos de prescripción, decir que el plazo para empezar a contar la prescripción sería desde el momento en que puedo tomar conciencia y conocimiento mismo. Y desde allí entender que uno puede, por el tiempo, abandonar la acción legal que podría plantear. ¿Sí? Abandonar de forma consciente, digo eso. Porque de lo contrario, uno no podría abandonar algo que no sabía que tenía. ¿Verdad? Doctor, y en el caso, muchas veces se crean estas clínicas que, digamos, tuvieron de vida 5 años nada más. ¿Qué pasa si hubo un médico en esa clínica que ejecutó una mala praxis, como el ejemplo que acaba de dar Betsy, y esta clínica ya cerró, ya no existe, y está dentro de los plazos de prescripción? Es una excelente pregunta porque te obliga a pensar en los dos supuestos. Primero, estamos diciendo que el factor de atribución acá que se aplica es subjetivo para los profesionales médicos y objetivo
para la persona jurídica, clínica, hospital. Para las personas que realizaron el tratamiento médico, sería el plazo de prescripción de 10 años. Por lo tanto, yo podría demandar a los profesionales médicos que ejecutaron el tratamiento médico, ¿sí? Ejecutaron el servicio médico. ¿Qué pasa con la persona jurídica que se ha extinguido, que ha dejado de existir? Bueno, no podría hacer responsable a esta persona jurídica porque la misma ya no existe para el derecho. Sin embargo, si demostrara que esa extinción ha sido fraudulenta, ha sido una quiebra dolosa, podría imputar responsabilidad a los socios, accionistas o miembros de la persona jurídica para efectos de que me indemnicen. Esa podría ser una estrategia para efectos de que pueda recibir algún tipo de resarcimiento. Pero evidentemente es un escenario muy difícil porque no hay jurisprudencia sobre lo que su profesor denomina la utilización fraudulenta de la persona jurídica, ¿sí? El Walter ya conoce con Karim, han hecho comprado, ¿sí? No hay. Cerremos el caso en el punto 5. El quinto elemento de la responsabilidad civil es que el daño sea resarcible, indemnizable, ¿sí? Evidentemente, no todos los daños producidos en el ámbito de ejecución de un servicio médico serán resarcibles. Solo aquellos donde se demuestre que el daño se ha producido como consecuencia de una mala praxis o que no tiene relación con el curso natural de la enfermedad, ¿sí? Si lo que te mató fue el tratamiento médico, pues allí habría una responsabilidad, ¿sí? Me debí morir de la enfermedad o del curso natural de esta, pero no como producto de una técnica aplicada que generó mi fallecimiento. Habría una discusión entre si hubo un consentimiento libre e informado. Si no lo hubo, habría responsabilidad. Si lo hubo, yo habría aceptado las consecuencias de los riesgos que eso trae. Ejemplo, hay una película que yo se las recomiendo que se llama El Club de los Desahuciados, donde en los años 80 se empieza a experimentar con drogas para tratar el VIH-Sida. Y las drogas eran tan fuertes que me enfermaban más. Pero como yo me estaba sometiendo a esos experimentos médicos, yo asumía el costo del daño a mi salud que ocasionaban los mismos, ¿sí? Allí yo estoy avisado que esto no está probado, que puede generar mi recuperación, pero que puede ser quizás una esperanza. Allí evidentemente yo no podría reclamar daños a la salud porque me he puesto en una condición de riesgo. Nadie me obliga. Yo ingresé al programa de voluntarios para experimentos médicos por mi propia voluntad. Distinto es el caso que a Karim no le digan que la medicina que está tomando tiene contraindicaciones para el embarazo y ella está esperando un bebé, un niño, y producto de ello le genera un aborto espontáneo. Debieron advertirle las contraindicaciones. Allí sí habría una responsabilidad civil del médico tratante, así como de ser el caso del fabricante de la medicina que no advirtió esa consecuencia en sus productos.
Vamos avanzando. Factores de atribución que aplican. Hernán, a ver, ¿cuáles son los factores de atribución que aplican? Dolo y culpa, doctor. Esto es en cuanto a lo que es subjetivo, objetivo, garantía y riesgo, y los factores de atribuciones auxiliares, equidad y abuso de derecho. Efectivamente, aquí podríamos aplicar el factor dolo-culpa y el factor garantía y riesgo. Por excepción, Mariela, podríamos aplicar la equidad y el abuso de derecho. Repitamos brevemente algunos ejemplos. El caso del dolo podría ser de aquel enfermero, recuerde la película Hablé con ella, que se enamora de la mujer que está en coma, Cari, se enamora y, bueno, abusa de ella y ella queda embarazada, ¿sí? Esa violación sexual es un daño al paciente, sí. Doloso, sí, ¿no es cierto? Es como consecuencia del tratamiento médico, sí, porque el enfermero la bañaba, el enfermero la cuidaba, el enfermero la cambiaba la sonda y esta vez se aprovechó para hacer otras cosas, ¿sí? Esta es una responsabilidad civil con ocasión de mis funciones como enfermero. Sin embargo, les complico más el ejemplo porque en esta película lo que se observa es que la mujer despierta de ese coma profundo producto del embarazo. Y entonces uno dice, existe un daño verdadero a la paciente porque si él no la hubiera embarazado, no hubiera despertado el coma profundo. Karim, y ella quería ser mamá y está feliz de tener ese hijo. ¿Habría un daño o no habría un daño? ¿Sí? Ya no. Y de repente la familia dice, no voy a demandar a quien va a ser el padre de mi nieto. ¿Sí? Entonces, vean aquí cómo es que podríamos trabajar un caso de estos donde evidentemente no hubo consentimiento de la paciente, pero uno podría forzar la figura, Walter, y decir, bueno, un consentimiento a posteriori, ¿no? O sea, no me di cuenta qué me hacían, pero acepto la consecuencia de ese acto y no quiero demandar al enfermero que se aprovechó de mí. Más allá de esos, de alguna forma, hechos que quizás podrían quedar en ámbito privado, porque los delitos de libertad contra la libertad sexual son de acción privada, salvo que sean menores de edad, el hospital sí podría demandar daños generados por el enfermero porque con su conducta desprestigia el hospital, ¿o no? La reputación del hospital está en cuestión. Nadie quiere, Mariela, ingresar a un hospital donde el enfermero pueda violentar tu libertad sexual. Así sea que sea como parte del tratamiento para que ya no estés en coma, igual creo que nadie aceptaría una circunstancia como esa. Por eso es interesante esta película, porque te empiezas a preguntar cómo es que algunos daños, sin querer queriendo, podrían convertirse en actos benéficos para el paciente. Y aquí les quiero poner también el caso del Dr. House. En toda la serie, lo que hace el Dr. House son conductas dolosas que generan daños en el paciente. Porque está experimentando, bueno, ¿no es cierto? Porque no sabe exactamente a veces qué tiene, sino dice de repente tiene esto y le aplico. Pero sin embargo, después de todos esos tratamientos dolosos que son los acertados, encuentra el tratamiento idóneo. ¿Sí? Incluso él dice, creo que esto no sé si lo va a curar, pero vamos a saber exactamente cuál es la enfermedad. Y lo que estoy buscando es cuál es la enfermedad.
Pero lo puede matar, doctor. Sí, pero mi curiosidad científica es mucho mayor. Recuerden que este médico es un médico que no le importa mucho lo que siente el paciente, sino le importa el tema de acertar con la enfermedad y el tratamiento. Y entonces, evidentemente, realiza conductas dolosas, no negligentes, dolosas, porque sabe que ocasiona un daño y lo hace con intención. Entonces vemos que el dolo puede aparecer en la responsabilidad civil médica. ¿Sí? Ya hemos visto dos películas donde es evidente. Una tercera, en la película Kill Bill, en el ingreso de la película, ella está en estado de coma y el enfermero de turno empieza a comercializar con los camioneros que están cerca para que pasen al cuarto a saludar a la novia, ¿sí? Lo voy a dejar así nada más. Y entonces en uno de estos hechos ella se despierta y descubre lo que están haciendo, porque ella ve el intercambio económico. Y al resto ya usted lo conoce, ¿no? Ella da cuenta de ella y los aniquila. Pero ya yendo al análisis jurídico, aquí también habría otro caso de responsabilidad civil con ocasión de la función del personal médico que hace ese tipo de conducta, ¿no es cierto? Y también sería responsable el hospital, porque el hospital puede decirte, Mariela, yo no le encargué eso al enfermero. Pues Mariela, ¿tú cómo vas a pensar? Sí, pero ese personal estaba a tu cargo y realizó esas conductas ilícitas en el ámbito de la organización hospitalaria y la realizó en su condición de enfermero, porque de lo contrario no hubieran podido ingresar a estas personas, ¿no es cierto? Es evidente que aquí hay una responsabilidad civil médica, pero dolosa, porque voy a generar un daño al paciente. En realidad quiero generar ese daño, ¿no es cierto? Quiero generar ese daño, y por eso es que incluso lo mercantilizo. Walter. Sí, doctor. En los ejemplos que usted ha dado, ¿no? Se refieren a una responsabilidad civil por dolo, o sea, cuando hay intención, ¿no?, de dañar, con una intención maléfica, ¿no? Independientemente de la responsabilidad civil, que al fin y al cabo, digamos, es promovida por la propia persona, o sea, es a discreción, queda a discreción de la propia persona si lo hace o no, está la responsabilidad penal que de todas maneras se tiene que dar, ¿sí o no? Exactamente. Independientemente de la responsabilidad civil, corren en paralelo dos responsabilidades más, por lo menos. La siguiente es la responsabilidad administrativa, porque he vulnerado el código de ética del médico o el código de ética del enfermero, ¿no?, que es fundamentalmente una vocación de servicio, una entrega al paciente y un juramento hipocrático que es clave y que implica primero no hacer daño, ¿sí? Y eso es lo primero que hacen estos sujetos cuando se aprovechan de su condición de personal médico para poder delinquir, ¿sí? Y en ese contexto podrían ser inhabilitados por sus colegios profesionales, ¿sí? Pero como bien lo plantea Walter Terrones, también hay una responsabilidad penal y seguramente habrán delitos contra la libertad sexual, pero también habrán delitos contra el patrimonio, ¿no? Uy, dejó su anillo acá, Karim, ¿sí? Se acaba de casar, Karim, es un anillo que vale 5.000 soles, su novio y esposo ahorró, y resulta que el enfermero se lo lleva. Pero también ve su Galaxy 5, está bonito, ¿no? También me lo llevo. Esa conducta de apropiación de su patrimonio, porque ella está inconsciente, ¿no? Ella está inconsciente, también es producto del dolo, pero también es en el ámbito de la prestación del servicio médico, ¿no es cierto?
De lo contrario no hubiera podido ya acceder. Uy, pero qué bonita blusa tiene, Karina. También me la llevo, dice la enfermera. Y esa casaca marrón, justo está entalladita, dice también me la llevo. Y la carterita, mejor me llevo todo. Y se lleva todo. Y estas conductas no son alejadas de la realidad. Muchos pacientes manifiestan haber traído pertenencias que ya no están porque te has quedado dormido en la habitación y uno no puede tener certeza quién se la llevó. Porque te dicen, su puerta estaba abierta, ¿quién habrá sido? Yo no puedo imputar, porque estaba inconsciente, ¿cómo sé si la enfermera, el médico o un extraño? Entonces, vemos que hay conductas dolosas que se manifiestan en los hospitales como producto de esa relación médico-paciente, o si quiere, una relación mayor de esa relación entre organización hospitalaria y paciente. Y es la relación hospitalaria porque ya es una, de una forma, una relación muchísimo más amplia. Resulta que yo estoy barriendo, soy de limpieza, y mi compañera Mariela está ahí en la cama, y veo que bonita medallita, yo también soy religioso. Se la saco, me la pongo y digo, hoy día es mi día de suerte, y me voy bien. La organización hospitalaria sería responsable de ese hecho porque se dio en el ámbito de la prestación del servicio médico. Y entonces Walter dice, oiga, pero ese no es un médico. Sí, pero es un personal de la organización hospitalaria. ¿Sí? Es un personal de la organización hospitalaria. ¿Sí? Entonces, habría que tener una apreciación mayor de todos los actores involucrados en una responsabilidad civil médica, donde no solamente consideres al médico como actor protagónico, sino también al personal que se asocia a la organización. Dígame usted, Karina. Doctor, en los casos que estamos viendo en la clase, en su mayoría son responsabilidades de los médicos, ¿no? ¿Qué sucede en el caso de que en un consultorio odontológico llega un paciente? Lo que hace primero el odontólogo es tomarle la historia clínica, ¿no? Y hace todas las preguntas para proceder o intervenir, ¿no? Médicamente o con su profesión, ¿no? Le examina, le extrae una pieza dental y este paciente tiene una hemorragia. Producto de ello, muere en el sillón del odontólogo. Qué trágico, Karina. ¿Qué sucede? Que el paciente tenía SIDA y no se lo comunica al odontólogo. ¿Es responsabilidad del odontólogo la muerte del paciente? Es un excelente ejemplo por dos razones. Primero, porque es muy frecuente el supuesto de hecho que ha expuesto Karim. Es más, le voy a poner adicionalmente el ejemplo que ha planteado vuestra compañera, otro más que se asocia al mismo. Yo soy un anciano de 84 años que ningún consultorio dental me ha querido extraer una pieza dental. ¿Por qué? Porque digo que soy hipertenso, porque digo que soy diabético, porque digo que estoy tomando una serie de medicina para que no coagule mi sangre. Y entonces voy donde la odontóloga Bexi. Pero como yo ya sé que si digo que tengo todas esas enfermedades preexistentes, ella no me va a extraer la muela. Cuando ella me empieza a preguntar, ¿es hipertenso? No. ¿Tiene alguna enfermedad preexistente que yo deba conocer? No. Una vez que le empieza a extraer la muela y empieza a suturar, le dice, uy doctora, usted es buenísima, es la única que me ha querido extraer esta pieza dental. Porque los demás no querían porque yo era hipertenso, cardíaco, diabético, etc. Y saliendo del consultorio dental, le sobreviene una hemorragia que no puede pararla la odontóloga porque no tiene el equipo. Supone uno que está preparado para alguna cosa, pero no para un paciente que tiene enfermedades preexistentes y la ambulancia no llega a tiempo y fallece.
evidentemente aquí no habría responsabilidad del odontólogo porque fue una conducta determinante del propio paciente lo que genera el daño. Este es un típico ejemplo de lo que en la imputación objetiva, Lilia recordará, se denomina la autopuesta en peligro. Yo me he colocado en esa situación, Walter, y como consecuencia de ello me sobreviene un daño. En el caso que usted me ha planteado, que yo no haya revelado que tenía la condición de paciente con SIDA y que mi sistema inmunológico estaba gravemente afectado por la enfermedad y como producto de ello, luego de la extracción, me sobreviene una hemorragia y no me pueden salvar, no habría ningún tipo de responsabilidad civil ni penal del odontólogo, porque él desconocía esa condición y tanto es así que el paciente firma la historia clínica, ¿sí? Aunque usted no lo crea, los odontólogos, cuando tienen